Sí, tardará en llegar. Llegar. Bueno, vamos a comenzar pues. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, haz que la conozcamos según el mismo Espíritu y que nos gocemos con sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abordamos pues ya el capítulo segundo que tenemos en la carta encíclica. Después de haber tratado los temas anteriores, el capítulo segundo hablará pues de desenmascarando actitudes. Este capítulo segundo da inicio pues en el numeral 56. Para quienes tienen el librito, pues es el numeral 56. Quienes lo tienen en internet, pues sigue siendo el número 56. De ahí en adelante tendremos en el 57 el título o subtítulo, mejor dicho, el trasfondo. Luego seguimos en el 63, el abandonado. En el 69, una historia que se repite. En el 72, los personajes. En el 77, recomenzar. En el 80, el prójimo sin fronteras. El 84, la interpelación del forastero. Y ahí termina el capítulo segundo. Estará subdividido en 3 presentaciones, de manera que hoy hacemos la primera. Y para ponernos en contexto, pues el tema primero es el buen samaritano. Tema que ya es conocido, pues porque nosotros lo hemos trabajado desde la perspectiva del reino de Dios. Entonces, ya hemos titulado tema 1, el buen samaritano. La imagen, pues, es sugestiva. Nos está mostrando que él está acompañando, pues, aquí curando al malherido y que está pronto de ponerlo sobre su caballo. Bueno, es el símbolo, ¿verdad?, que nos puede ya poner en contexto. Ahora, el sentido propiamente dicho, pues el Papa Francisco tiene esta frase, dice, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente lo que nos necesitamos. Es decir, insistir en ese aspecto en que las personas nos necesitamos. No somos islas, sino que vamos uniéndonos por las necesidades que vamos encontrando. El enlace, ¿verdad? Siempre para el enlace, para ver los objetivos y la explicación del tema. En los temas del capítulo primero hemos visto las sombras que hacen de nuestro mundo un mundo cerrado y excluyente. Fue la primera parte, el Papa insistía en eso. En una de las dificultades que tenemos es que vivimos como islas. Al final el Papa nos dejaba abierta la esperanza. La propuesta del icono del buen samaritano es como la indicación de una luz que puede vencer esas sombras siendo capaces de cuidar nuestro mundo y cuidarnos pues a nosotros mismos, de vivir los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo y de abrirnos a la fraternidad. Este es un texto naturalmente de la Gaudium et Spes en el numeral 1. La Biblia plantea pues el desafío de las relaciones entre nosotros y nos invita a crear una cultura de amor superando enemistades y a cuidarnos unos a otros. ¿Qué es lo que se pretende en esta presentación?
Primero, buscar una luz en medio de las sombras que nos salieron al paso en el capítulo primero. Segundo, aprender a ser misericordiosos y compasivos, pues como el buen samaritano. Tercero, practicar y vivir el mandamiento del amor, haciéndonos próximos de los demás, en especial de los más necesitados. La síntesis, pues, es retomar, ¿verdad?, del texto el texto que vamos a leer más adelante, que está tomado de Lucas 10, 25 al 37. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Dice en la primera carta de San Juan 4:20. Bueno, tenemos ejemplos muy grandes de personas que han servido, quizás con poco conocimiento de la fe, pero que han sido generosos, misericordiosos, solidarios con la necesidad que han visto. Tenemos el santo en Guatemala, el santo de la misericordia, el santo hermano Pedro, en quien se encarnan estos valores del evangelio, que tuvimos una carta en su momento cuando iba a ser la canonización, y la carta se tituló así: Anda y haz tú lo mismo. Recordando pues cómo el hermano Pedro, al llegar a Guatemala, vio el sufrimiento humano y dedicó su vida pues a hacer el bien, y se cumplieron en él esas palabras: pasó haciendo el bien. Es el santo pues de Guatemala, y que para nosotros pues es un ícono también para poder imitar su vida. La parábola del buen samaritano nos interpela a sentir como propio el dolor y sufrimiento de los más necesitados y excluidos, haciéndonos prójimos, amor y dignidad para alcanzar la verdadera fraternidad. Luego, todo esto nos lleva a tocar textos muy claves en el Antiguo Testamento. Una de las dificultades que hoy tenemos es que entre los mismos miembros de la familia aún no nos preocupamos ni siquiera por los de la familia, y mucho menos por los demás, ¿verdad? Entonces, tendremos un texto aquí que tiene que ver con la violencia, ¿verdad? Del texto de Génesis 4:9, cuando Caín pues ha matado a su hermano Abel. Y la reacción de de Caín, cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y ya lo había matado. Y él responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta de Caín ante la pregunta de Dios sobre su hermano Abel sigue siendo aún la expresión de nuestra indiferencia. También está la pregunta de Job, capítulo 31, verso 15. Supone la certeza de su igualdad con los esclavos y esclavas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Amor fraterno sin exclusiones. Luego descendemos según esta línea y nos pide así: identifícate dentro de los personajes de la parábola. Salteadores, el herido, los que pasan de largo, el buen samaritano. Ante el individualismo egoísta, la palabra pues nos invita a ponernos en los zapatos de los empobrecidos y abandonados. La caridad, fruto del amor con todos y para todos, incluso con los extranjeros, según Primera de Tesalonicenses 3:12 y tercera carta de Juan, versículo 5. La parábola del buen samaritano nos hace resurgir nuestra vocación de ciudadanos de nuestro país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Abordamos así entonces esta presentación tomando como primer punto de reflexión la palabra de Dios. Ya hemos indicado
en la síntesis qué texto es, pero también está indicado aquí. Lucas 10, 25 al 37. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio de un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. Tenemos así el texto que nos ofrece pues quienes han elaborado el material. Aquí, por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Hace falta aquí un versículo y de igual forma un levita que hizo lo mismo. Después viene el samaritano. Bien, tenemos este texto que ya algunas veces lo hemos reflexionado. Pero entremos en lo que significa ya la explicación en base a la parábola, la explicación, una transmisión de siglos. La enseñanza de la parábola del buen samaritano no es nueva. Recoge una transmisión de siglos, son 20 siglos de cristianismo. Pero si tomamos el texto de Caín y Abel, este texto viene desde, naturalmente, desde el retorno del exilio, pues por varias razones. Los problemas que se dieron en el reinado de David, los pleitos y las muertes entre hermanos, hizo que a la vez la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los hijos de los grandes, los hijos de los reyes, los que tienen buena vida, pues que se maten entre sí? Puede ser. De hecho, pues la familia de David, los hijos de David se fueron matando unos a otros y al final pues quedó Salomón. Entonces la pregunta de Dios es esta, ¿dónde está tu hermano? El sentido, pues, es un sentido universal. El pleito entre hermanos, pues esto es tan antiguo. Ahora mismo están peleados los israelitas contra los palestinos y están en guerra. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tanto pelean? Y ellos han vivido peleando todo el tiempo hasta el día de hoy. Y fue ahí donde precisamente Jesús planteó la nueva visión de la nueva humanidad, pero no le hicieron caso y la consecuencia es que han vivido en guerras y que se han autodestruido y han perdido realmente las bendiciones que Dios les había ofrecido desde el Antiguo Testamento. Es porque las cosas no suceden porque sí. La respuesta de Caín, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Es la respuesta que con frecuencia nosotros damos
evidenciando con esto la indiferencia que impera ante la necesidad, el dolor o sufrimiento de los demás. Estamos enfrentando ahora situaciones de vida de los mismos miembros de la comunidad que por la pandemia pues ya no nos hemos comunicado, pero ahora nos informan que están enfermos, ¿verdad? Y qué bueno ver ahí que ustedes en el chat pues están ofreciendo sus plegarias por la salud de nuestros enfermos. Pero la pregunta sigue, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué se ha hecho? Caín es el prototipo de la indiferencia y la irresponsabilidad. Dios nos capacita para crear pues una cultura diferente con misericordia. La visión de Jesús es generar una nueva visión de sociedad, una nueva humanidad. Por eso es su entrega a hacer posible enseñar, convivir con la gente, sacar adelante proyectos y va adelante. Esta es la visión del Evangelio. Entendemos que también pues hay gente en la iglesia que se molesta ver la actividad social de la iglesia, porque dice, no, la iglesia es para rezar, la iglesia es para la misa, la iglesia es para que esté adornada, la iglesia para todo. Pero es que los cristianos, según el Evangelio, pues tenemos que salir al mundo, tenemos que compadecernos de los demás, una iglesia en salida. Pero nos cuesta luchar contra esta mentalidad antigua, ¿verdad? Que todavía pretende vivir en la indiferencia hacia las demás personas y aún pues con práctica religiosa, con el culto, que es lo que predomina en nuestro ambiente religioso. El texto nos habla de el sacerdote y un levita, que muestran también indiferencia y legalismos, ¿verdad? ¿Por qué es que ellos no atienden al herido? No lo atienden porque hay una ley que decía que los sacerdotes, los levitas, estaban para recibir las ofrendas y todo tenía que ser puro. Ya las leyes para los sacerdotes de su tiempo indicaban las normas para cuando estuvieran en turno, el tiempo de oración y ayuno, las purificaciones, y no podían tocar nada que estuviera medio muerto. Y esa es la razón por la que el sacerdote y el levita, pues viven en estos legalismos. Porque como la ley manda que no se toque a un medio muerto, por eso es que no actúan, pues. Por el contrario, la verdadera fraternidad requiere anteponer la dignidad del ser humano por encima de cualquier ley humana. Esta será una de las luchas de Jesús para hacer entender a la gente de su tiempo que lo que vale no son los legalismos, que lo que vale es la misericordia. Estamos en la necesidad de crear pues una cultura que supere enemistades y nos haga cuidar unos de otros, comenzando pues con los que tenemos cerca. Job, ¿verdad? En la obra de Job, que es un libro de la Escritura, el texto dice, ¿acaso el que me formó a mí en el vientre materno no lo formó también a él? Es la respuesta de Job en defensa de la igualdad de derechos de los esclavos. Job apela a eso. Mi creador es el creador de todos y a todos nos ha hecho iguales. Es el mismo creador el que nos hizo iguales. No proceden de él distintas categorías de humanos. Los seres humanos fuimos todos creados por Dios. El amor se ensancha, se titula aquí. La historia de Israel lleva un proceso
de ensanchamiento. De Levítico 19:18 dice el texto, esta ley levítica: amarás a tu prójimo como a ti mismo, entendiéndose a los de una misma nación, es decir, connacionales. La ley es que el prójimo es aquel connacional. Ellos eran, diríamos, prójimos por sangre. Y por eso ellos entendían que prójimo era aquel que llevaba su misma sangre, su propia familia, que llevaba la sangre judía. Esos eran prójimos, pero no los de fuera, no los de fuera. Hasta llegar a la apertura de ese amor, refiriéndose a todos, en Tobit 4:15 dice: lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a los demás. Como notan ustedes, ya se va ampliando el horizonte. Se ensancha de modo que no excluya incluso al forastero, a quien no se debe maltratar ni oprimir. Al contrario, Dios pide que los acojan y los traten como un solo pueblo. Esta parábola que hemos leído, pues es una parábola para hoy. Estamos ante situaciones muy difíciles, ¿verdad? Con esto de la pandemia también se nos ha hecho difícil visitar a los enfermos, porque sí está muy delicado el asunto. Hoy mismo, pues, recibí la noticia de la muerte de 2 sacerdotes, uno del Quiché, un padre bien joven, y otro padre, el padre Gustavo Domínguez de Quetzaltenango, que también murió hoy. Y naturalmente, pues sabemos que esta pandemia, pues cuando uno ya está mejor, es cuando le puede tocar el desenlace. Y es lo que les ha pasado a estos sacerdotes. Entonces nos cuesta un poco acercarnos a la atención a la persona, pero de alguna manera tenemos que conectarnos. A mí me da mucha pena porque algunos miembros de la comunidad pues también ya se nos alejaron y se van enfriando, poco a poco se nos van yendo y cuando sintamos ya somos pocos. Ahorita tenemos 19, imagínense de 30, pues faltan 10, pues mínimo, ¿verdad? Pero así estamos. La parábola del buen samaritano nos debe ayudar a reflexionar de un ambiente que nos lleva a la incultura de la indiferencia, a desentendernos de los demás. El Papa hace un juicio severo. Hemos crecido en muchos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y apoyar a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades. Y describe así nuestro individualismo egoísta. Nos hemos acostumbrado a mirar para otro lado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones duras hasta que esas situaciones no nos tocan directamente a nosotros. Dicho en Chapín, nos cuesta trabajo ponernos en el zapato de los empobrecidos y marginados y abandonados. Entendemos que depende de la cultura, porque en nuestros pueblos es distinto. En los pueblos, lo primero es que tenemos la costumbre de saludarnos, no importa quién sea. Se saluda a quien sea. Y cuando hay algún problema que sucede en la calle, pues las gentes suelen conocer, pues entre vecinos saben de quién se trata. Y le echan una mano, pues, pero estamos hablando del ámbito rural, un poco medio urbano, en el que todavía se tiene diríamos, esta capacidad de acogida y de atención al que la está pasando mal. Veamos los personajes en la parábola. La parábola del buen samaritano nos transmite un mensaje actual. Es la historia que se repite continuamente en nuestra sociedad.
De la parábola, el Papa identifica a los personajes pidiéndonos que también nosotros nos identifiquemos. El primer interesado en esto ha sido San Lucas porque presenta sus parábolas normalmente de 3 y en esto pues es donde va a aparecer el donde me ubico. Aquí están los salteadores, ¿verdad? Estos salteadores son los causantes de las sombras de un mundo cerrado. Fue lo que planteó en el capítulo 1, ¿no? Y ahí tienen ustedes, solo para recordar que el Papa planteaba en el comienzo, en el capítulo 1, las sombras de un mundo cerrado. Sueños que se rompen en pedazos. Un título. El otro, el fin de la conciencia histórica, sin un proyecto para todos, y sobre todo habló del descarte mundial, de los derechos humanos no suficientemente universales, conflicto y miedo, globalización y progreso sin un rumbo común, las pandemias y otros flagelos de la historia, sin dignidad humana pues en las fronteras, la ilusión de la comunicación, ¿verdad? Fue un tema bien fuerte, la ilusión de la comunicación, agresividad sin pudor, información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios, y marcó la esperanza. Entonces él plantea ahí en esa parte que los salteadores son los causantes de las sombras de un mundo cerrado. Los que pasan de largo, dice, los que por principio se alejan de la realidad. Ensimismamiento, desinterés por los demás, indiferencia. No hay que olvidar que los que pasaron de largo eran personas religiosas, un sacerdote y un levita, lo cual significa que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Y esto tenemos nosotros mucha práctica religiosa en Guatemala, tenemos devociones, tenemos procesiones, tenemos movimientos, tenemos de todo y nos la pasamos muy bien en nuestras reuniones, pero a la hora de actuar con misericordia, hacemos la de estos personajes pasar de largo. Y en positivo, pues la apertura del propio corazón a los hermanos es la garantía de una auténtica apertura a Dios. El Papa comparte una interpelación de San Juan Crisóstomo. ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? Pregunta. No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Son palabras de San Juan Crisóstomo. Porque dice, mire, atendemos muy bien lo religioso en los templos, le ponemos las mejores telas, adornamos con flores, hacemos lo mejor, de acuerdo, pero cuando el Señor se encuentra en el que sufre, no nos mostramos, dice, indiferencia y desinterés. El herido, muchas veces nos sentimos como él, malheridos y tirados en el camino, abandonados incluso por instituciones que dirigen su servicio a los intereses de unos pocos. Por eso la llamada del texto bíblico es un llamado universal, pues, al amor, que ha sido, pues, presentado hace algunos años que lo presenté, las características del reino de Dios, en el que se planteaba un amor sin fronteras, una caridad sin fronteras, que es la plataforma donde se monta todo el reino de Dios, el proyecto de Dios. El imperativo de la regla de oro contenida en Mateo 7:12 es que todo lo que quieran que los demás hagan a ustedes,
háganlo ustedes a ellos. En esto consiste la ley. Este llamado es universal, pues a imitación del Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos. Provoca una consecuencia sin fronteras. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Francisco, citando a San Juan Pablo II, nos dice en Laudato Si: Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sostenga a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Entonces, ese es el llamado universal al ágape, al amor auténtico. Luego, en el punto quinto, la propuesta, ¿verdad? Todavía se trata de una propuesta del amor. Hoy día sigue latente la tentación de las primeras comunidades cristianas, crear grupos cerrados y aislados, por lo que San Pablo exhorta a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. También San Juan hace resonar con fuerza el llamado al amor fraterno. Notemos el texto que tenemos de 1 Tesalonicenses 3:12. Que el Señor los haga crecer y progresar cada vez más en el amor de unos con otros y con todos. Hay un peligro en aislarnos y cerrarnos, que es el individualismo. Fácilmente podemos convertirnos en los dos personajes de la parábola del buen samaritano que, viendo la necesidad del hermano, pasaron de largo sin conmoverse ante el dolor, sin considerar extender la mano para ayudar, sin quitar prejuicios humanos. Podemos caer pues en la indiferencia que nos aleja del ejemplo de Cristo y el mensaje cristiano, indiferencia que nos impide hacernos prójimos de los demás. En el punto 6 se plantea, después de hablar de la propuesta, nos invitan a dar una mirada hacia atrás para caminar pues hacia adelante. Regresando nuestra mirada a la parábola del buen samaritano, encontramos su valor en el que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, es de esta raza o es de otra, es paisano, es forastero. Resuena con mayor fuerza el llamado al amor fraterno. El Nuevo Testamento nos dice que el que ama ha cumplido toda la ley. Porque el amor rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, cuidando de los demás, especialmente de los débiles de nuestro país y de nuestra casa común, amor que sabe de compasión y dignidad. Luego nos hacen una propuesta, ¿verdad? La actividad. Reflexiona y medita sobre los siguientes cuestionamientos. He encontrado a un extraño en el camino. Ahora, como no sale, va a no encontrar a nadie. ¿Como cuál personaje de la parábola actué? Si fueras tú el extraño del camino, ¿cómo te hubiese gustado que reaccionarían los demás? ¿Cómo puedes ser prójimo de los demás en las circunstancias de hoy? Bueno, habrá tiempo para reflexionar. Y la actividad lee la parábola nuevamente del buen samaritano y responde, ¿qué mensaje contiene? Una lectura al texto y reflexionar y sacar el centro del mensaje. ¿Qué relación encuentras entre la parábola del buen samaritano y el mandamiento del amor? Para que sigas creciendo en tu madurez espiritual, lee y medita las citas siguientes: Mateo 7:12, Mateo 5:45, Lucas 6:36, Éxodo 22:20 y Gálatas 5:14. Y anota pues tu compromiso. Entonces, pues nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene esta introducción que nos hace
la iglesia sobre la caridad, sobre cómo tratar al malherido. Entonces, el título que le ha dado es Desenmascarando Actitudes. ¿Qué actitudes se van desenmascarando pues en nosotros? Porque somos miembros de una familia y hay que desenmascarar las actitudes adentro de la familia, con quienes nos llevamos bien, con quienes no nos tragamos, qué bien hacemos en la familia o somos indiferentes. Eso es en la propia familia, no digamos ya en el ámbito laboral, ¿verdad? Donde trabajamos, o en el ámbito estudiantil, donde pues nos encontramos con estudiantes. Estoy recordando aquí la síntesis, ¿verdad? Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, pues a quien no ve. Y ahora aún más con esta visión teológica de la Pascua, en la que se plantea que el Señor está en cada uno de los cristianos que han creído en Él. Por eso Mateo 25 será siempre el texto referencial, porque yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, en la cárcel me visitaste, enfermo, fuiste a verme, etcétera. Muchas preocupaciones que surgen a partir de la reflexión de este evangelio. Así que esta era la presentación. Si quieren compartir algo de lo que les ha dejado esta presentación en buena hora, y así pues nos vamos encontrando a través del comentario al texto. Entonces dejamos aquí abierto esto por unos minutos para pues escucharlos, o sus comentarios, sus aportes o sus inquietudes frente al tema que se ha presentado hoy. Ya se nos fue uno, eran 19, ahora ya se fue uno. Ahí fui yo. Noches. Buenas noches. A mí realmente, padre, desde hace tiempo que las enseñanzas que nos ha estado dando me han cuestionado. Y cada día, creo que cada vez que da una enseñanza me cuestionan más. Creo que ahí sí que todo lo que el Papa escribió es la pura realidad. Es lo que está sucediendo en la vida de todas las personas y nosotros que somos cristianos, que nos decimos ser cristianos, aún más, padre. Sí, así es. En lo personal, bueno, a mí me ha tocado que estar apoyando a familia. Uh-huh. Y a gente conocida, ¿verdad? Pero no en su totalidad, ¿verdad? Realmente me cuestiona porque realmente uno no, como le dijera yo, no cumple a cabalidad lo que Jesús quiere en nosotros, ¿verdad? Hacemos lo mínimo, pienso yo, no cumplimos realmente con lo que nos pide Jesús que hagamos, como Él lo hacía, ¿verdad? Yo me ponía a pensar si nos hubiera tocado en el tiempo que el Señor le preguntó al joven rico, ¿verdad? Si él cumplía, él lo quería seguir y le preguntó qué hacía para tener vida eterna. Y él le dice que si cumple los mandamientos. Y el joven rico le dice que sí los cumple. Pero Jesús le dice, pues ve y dáselo todo a los pobres, ¿verdad? Y él le dice que no, se pone triste y se da la vuelta y se va, ¿verdad? Pero yo estaba pensando en el joven rico, que él estaba practicando las enseñanzas que daban en ese tiempo los fariseos. Así es. Ellos no practicaban la misericordia, ellos eran de los que odia a tus enemigos, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Así es. Las enseñanzas de que Jesús les estaba dando, ¿verdad? De amar a los enemigos incluso. No digamos poder ayudar a todo pobre y necesitado de ese tiempo, ¿verdad? Pienso yo que él era como, realmente no sabía las enseñanzas de Jesús, pero si él hubiera seguido en el camino, pienso yo que se hubiera se hubiera convertido, ¿verdad? No como nosotros, que ya se nos ha revelado todo
captó realmente lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Lo que es seguir a Jesús. Entonces me ponía a pensar que igual si el Señor nos preguntara ahorita si realmente nosotros estamos haciendo lo mismo, literalmente creo que casi nadie lo hace, Padre. O sea, nos cuesta mucho a veces dar la vida por un amigo, ¿verdad? Porque dice el que da la vida por o sea, que demos la vida por nuestros amigos. Pero realmente, ¿será que la damos? Yo me cuestiono a mí misma, ¿verdad? ¿Será que soy capaz literalmente de dar la vida por un amigo? ¿Verdad? Daría un montón, pues, o sea, ¿qué tanto daríamos nosotros todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Es como decía el Papa, impera más el individualismo mucho en la mayoría. Pienso que nos falta, a mí en lo personal me falta bastante, Padre. Me falta bastante. Sí, poco a poco vamos entrando en esa nueva visión, porque no es fácil. Uno, como la religión tradicional, pues lo ha orientado por otros lados, porque esta dimensión social de la fe lo hemos venido manejando, ¿verdad? Para orientar la vida y ayudar al necesitado. Pero el modelo religioso que heredamos, pues fue de prácticas de devociones, procesiones, romerías, todos estos elementos que son buenos. Pero lo otro quedaba en un listado que le llamaban las obras de la misericordia. Pero uno se lo aprendía de memoria y ahí se quedaba todo en el catecismo. Pero ahora, gracias a Dios, que el mismo Papa, ¿verdad?, que nos ha escrito ya varias cartas, él comenzó con el tema de la misericordia, ¿eh? Interesado pues en que el mundo vaya tomando otra orientación. Y yo pienso que pues es un tiempo bonito porque nos están motivando de diferentes ángulos para que nosotros entremos en la dinámica del servicio pues a la gente que tenemos cerca. Entiéndase pues porque en nuestros pueblos es más fácil porque la gente está ahí cerca y es común, ¿verdad? Y yo lo veo allá en mi pueblo, que hay, ahora con la muerte de mis padres, se ve la generosidad de la gente, llega mucha gente, ayudan con cosas, que llevan leña, que llevan maíz, llevan frijol, llevan de todo y acompañan. Pero aquí en la ciudad, cada quien va con su difuntito. Es una visión diferente, ¿no? Y romper esos muros aquí en la ciudad, pues yo pienso que tenemos que al menos aprender a romper los muros con nuestra propia familia. Porque a veces estamos nosotros muy cerrados, ¿verdad? Así es, Padre. Hay que reflexionar bastante esta carta del Papa porque sí lo estamos viviendo, ¿verdad? O sea, la gente no es tanto, a veces no es tanto lo material, Padre, que necesita, sino a veces necesita que uno le lleve a Jesús, ¿verdad? Le lleve que hay esperanza, que hay vida, que sí se puede salir adelante en medio de todo lo que estamos viviendo. Porque a veces son palabras de aliento y de ánimo lo que la gente necesita más que algo material, ¿verdad? Porque algo material se lo podemos dar, pero algo que le haga cambiar su forma de pensar, algo que le haga cambiar su forma de actuar, es lo que hace falta, pienso yo, Padre, y es de reflexionar esto y ponerlo en práctica, ¿verdad? Como usted lo dice. Pues, Padre, muy gracias. Bien, gracias, Irmita. Ricardo no habla, solo amaga. Estoy amagando, Padre, solo estaba pensando. Ya te controlé. Fíjese, Padre, que a mí personalmente la partecita de la carta del Papa, al final dice, él dice que el buen samaritano dice que es el reflejo de la existencia de cada uno de nosotros, ¿sí?
Él dice que la existencia de cada uno de nosotros está ligada íntimamente con la existencia de los otros. Eso lo dice el Papa. ¿Sí? Y dice que la vida no es un tiempo que pasa, dice, sino que la vida es un tiempo de encuentro. Porque nosotros estamos siempre viendo que la vida pasa, pero no, la vida es un tiempo siempre de encuentro. Eso lo dice el Papa aquí en su carta. Sí, me llamó mucho la atención el pensar de que realmente unos con otros nos permanecemos unidos siempre sin entenderlo y sin estar atentos a eso. Yo creo que el principal problema que tenemos es la indiferencia. Nos hemos vuelto indiferentes porque nos hemos deshumanizado totalmente, ¿verdad, padre? Y una partecita que hacía reflexión el padre del buen samaritano decía que le había dado todo, le dejó dinero, lo curó, lo montó en el caballo, lo llevó a la posada, pagó por los gastos en la posada, y dice el Papa, y le dio su tiempo, dice. ¿Sí? Una partecita que dice ahí, y le dio su tiempo. Y eso es lo que casi a la mayoría de nosotros nos hace falta, ¿va usted? Siempre andamos corriendo, siempre andamos con problemas, y lo que menos tenemos es tiempo. Y entonces esa misma carrera que mantenemos hace que seamos indiferentes ante el dolor del prójimo. Decía el Papa ahí, dice que este mundo que duele, dice. ¿Pero por qué? Por el racismo, por la falta de atención a los más necesitados, por la exclusión, por no ser incluyentes, ¿verdad? Porque andamos excluyendo siempre y andamos haciendo diferencia de la gente por religión, por cuestiones económicas, políticas, y esa es una exclusión, no es una inclusión, ¿sí? Entonces, lo que yo pienso es que decía la comadre que realmente nos cuesta. Sí, es difícil, es bien difícil. Yo no digo que sea fácil, sobre todo con las injusticias sociales, ¿verdad? ¿Sí? Y las justicias económicas también. Es bien difícil, no podemos hacer ese cambio de estructuras macropolíticas, macroeconómicas y de intereses. Es difícil. Yo no digo que sea eso nuestro verdadero objetivo, pero con solo ser atentos y no ser indiferentes ante ese dolor, yo creo que ya estamos haciendo bastante también, ¿verdad? Si podemos tener el tiempo para poder ver en las otras personas el sufrimiento, el dolor, y indignarnos, decía el Papa, esa partecita me gustó que dice que esto nos debe de indignar, dice el Papa, hasta hacernos bajar nuestra serenidad, dice, hasta alterarnos por el sufrimiento humano, ¿sí? Dice, eso es dignidad, dice el Papa, que debemos de hacernos dignos. Entonces yo pienso que una manera de ser más humanos es ser menos indiferentes, creería yo. Y le voy a contar algo. Hace unos 6, 7 meses mataron a un policía aquí en San Cristóbal y habían 3 locales comerciales. Al policía lo mataron en el primer local comercial y cayó tendido en el otro local. Y el otro local era una panadería, ¿sí? Taparon al muerto porque tenían que llegar los jueces, pero la señora no cerró su panadería, siguió vendiendo. Entonces, la gente llegaba a comprar, miraba al muerto, compraba su pan y se iba. O sea que se ha vuelto tan normal, ¿va? Una muerte de una persona que ya no nos conmueve, ya no nos altera, ya no, para nosotros la muerte de una persona es tan normal que nos ha deshumanizado de tal forma que nosotros mismos hemos caído en ese mismo juego de deshumanización. Yo pienso que entonces que prestar más atención, indignarnos ante esas cosas, no mantenernos indiferentes y humanizarnos más podría ser una forma en la que nosotros podríamos ayudar a esto de fraterno tutti, todos fraternos, ¿sí? Todos fraternos, así podríamos alcanzar a ser hermanos todos, pienso yo, padre. Solamente. Y es que como es, bueno, parece utópico, ¿eh? Porque estamos en medio de una sociedad que es muy cerrada. Sin embargo, para los cristianos esto es clave, porque la fraternidad que ahora vivimos
es la fraternidad que nos espera en la eternidad. Si no aprendemos a vivir bien aquí con los demás, ¿cómo pretendemos vivir bien en la eternidad cuando ahí es pleno? Es un aprendizaje. Claro. Gracias, ¿no? Padre, le quería compartir una anécdota, bueno, no anécdota, algo que pasó hace como 3 días, y veníamos con Romeo, ¿verdad? Como a eso de las 6:30 ya estaba oscureciendo. En un cruce paramos, pero vimos que había gente haciendo bulla y habían 2 carros parados, que sí, fíjese que se estaban agarrando, se estaban pegando a palos, así con palos, o sea, yo me estaban pegando como entre 3-1 a un muchacho, y toda la gente viendo, toda la gente parqueó sus carros y viendo. Y yo cuando vi eso, vi esa escena, padre, tan dura de ver cómo estaban agarrando con palos como a 2 o 3 personas, me puse histérica. Yo empecé a gritarle a Romeo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me dice él, no podemos hacer nada. Me dice, pues entonces miremos si llamamos a la policía, porque yo miro que nadie se mete, nadie dice nada. Entonces, pará, le decía yo, pará, porque yo sentía que Romeo se pasaba de largo. Yo le decía, pará, pero es que no te puedes bajar, no nos podemos bajar, es muy peligroso. Pero entonces la gente vi que se empezó a ir, ¿verdad? Y cuando al fin terminaron de pelearse, padre, pero yo sentía como que, ay, todos se estaban matando, qué horrible. Entonces, al final terminamos siguiéndonos porque vimos que todos empezaron a ir, pero nosotros ya llamando a la policía. Entonces, ante esas escenas, padre, póngase, uno a veces miran videos o mira en la televisión noticias, ¿verdad?, de que están matando a alguien y la gente no se mete. Póngale en ese caso, ¿qué hace uno, pues, o sea, ante esa situación tan difícil, padre? Sí, es muy complicado en la actualidad, pues, por eso le decía que no es fácil, pero los medios, el primero que usted encontró fue llamar a la policía, que es lo que está en regla. Porque uno no se puede meter porque pues hay tantas cosas que pueden suceder. Primero lo pueden golpear a uno. Lo segundo que literalmente le pueden echar el muerto. Entonces, para ayudar, sí, las autoridades son las que intervienen en esos casos, ¿verdad? Pero estamos hablando de un pleito, ¿verdad?, donde a veces hay balaceras y cosas así, son delicadísimas. Pero en el caso normal de gente que uno la ve enferma, gente que tiene hambre, que todo eso es más, más fácil atender. Y sí, no, lo que yo le decía, padre, es que duro ver algo así, una escena de esas, y no poder hacer nada, que maten a una persona. Uno se da cuenta de que, aunque tenga la buena intención, no es capaz de. Eso así le pasa a uno en muchos casos, de tanta muerte que uno es, la muerte, ¿verdad?, que yo la he visto, digo, ¿y qué puedo hacer aquí? No puedo hacer nada, está muriendo la persona. Sí, es muy delicado, pero como decía ya Ricardo, hay que comenzar a valorar el estar con el otro y poco a poco vamos a ir aprendiendo a atender los casos, salir de nosotros mismos para atender los problemas que tiene la gente, ¿verdad?, porque no sabemos quién sea, si es un familiar, si es un amigo, o sea, no sabemos ni quién. Sí. Pero ánimo, ahí vamos. Seguimos. Gracias. Hasta ahí hemos llegado, dijo don Sancho Panza. Ya no hay más gente que platique. Ahora somos pocos, parece. Siguen con las celebraciones del Día de la Madre, parece. Porque somos normalmente entre 29 y 30. Pero eso los 18 estamos ya, se nos echaron atrás las gentes. Bien, vamos a darle gracias a Dios, pues, encomendando a la Santísima Virgen a los enfermos de la comunidad y pidiendo por el eterno descanso de
de estos dos padrecitos y del padre Jimmy, que mañana cumple ya 40 días, ¿verdad? De fallecido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Luego, adiós. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, que descansen.